Hola, en esta clase ya dejamos atrás la introducción y vamos a empezar a profundizar en cada una de las capas de la arquitectura Lambda. Bueno, lo último que vimos fue sobre la arquitectura Lambda, que básicamente está compuesto por tres capas: la batch layer, service layer y la speed layer. La idea es que en la batch layer esté nuestro dataset maestro y que ese va a ser nuestra fuente de toda la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente, si es que ocurre algún error, nosotros vamos a poder reconstruir cualquiera otra de las vistas construidas para la Service Layer o la Speed Layer. Es por eso que siempre necesitamos como asegurar que todo lo que ocurra en la Batch Layer nunca falle, porque al final ahí está nuestra base de todo lo que vamos a montar posteriormente. Ahora, hay dos formas de ver la batch layer. Por un lado está cómo físicamente almacenamos los datos y otro es cómo modelamos los datos que vamos a almacenar ahí. Supongamos un ejemplo. Supongamos que vamos a construir una nueva red social, FaceSpace, y tenemos un nuevo usuario, digámosle Tom, que se acaba de unir a nuestro sitio y va a empezar a invitar a sus amigos y familiares. ¿Qué información debiésemos almacenar sobre las conexiones que tiene Tom? Algunos ejemplos podría ser la secuencia de eventos, de amistades y desamistades que se van generando, solicitudes de amistad. También podríamos almacenar la lista de amigos que tiene Tom actualmente. O también podríamos almacenar el número de amigos que tiene Tom. Ahora, si se dan cuenta, hay cierta información que se puede deducir a partir de otra. Como aquí pueden ver, al lado izquierdo tenemos la lista de todos los cambios de amistades que ha tenido Tom. Se le agregó a alguien, agregó a alguien, agregó a alguien, eliminó, eliminó, agregó. Pero a través de, usando esa lista, uno puede obtener la siguiente, que son los amigos que actualmente tiene Tom. Y a su vez podemos saber la cantidad de amigos que tiene Tom. Dicho lo anterior, vamos a decir algunas definiciones. Información, se usa la palabra información coloquialmente como sinónimo de dato, pero no es lo mismo, ¿ya? Información es lo que tú puedes derivar después de agregar los datos. El dato va a ser lo que no se puede derivar de absolutamente nada. Una query es la pregunta que tú le haces a los datos. Y la vista es la información que ha derivado de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos, por ejemplo, de las batch views, estamos hablando del resultado que generó la query. También hay en algunos administradores de bases de datos que permiten almacenar las queries que uno hace y a eso también se le llama una vista. Reutilizando el ejemplo visto anteriormente, entonces la lista de los cambios que ocurren en las amistades, cada evento, eso viene a ser los datos. Las consultas que podemos hacer vienen a ser quiénes son actualmente los amigos de Tom y a donde accesamos a esa respuesta van a ser las vistas. Ahora supongamos que nuestra gran red social se volvió tan popular que hay terceros que quieren empezar a crawlear nuestro sitio web.
Un crawler básicamente es un programa que está recorriendo continuamente Internet para poder obtener sitios. Es lo que hace Google, bueno, entre las cosas que hace Google, pero como partieron. Eh, y supongamos ahora también que Tom ya no quiere compartir el año en el que nació, sino que solo quiere compartir el día y el mes. Dado eso, podemos ver que para la compañía que quiere crawlear, lo que ve como dato es distinto a lo que ve como dato la misma empresa FaceBase. Porque para FaceBase el dato viene a ser el cumpleaños con día, mes y año. Pero para la empresa que está crawleando no puede acceder al año. Entonces, por mucho de que exista el año, lo que realmente es dato para ellos es lo que con lo que ellos pueden trabajar, que para ellos sería solo el día y el mes. Bueno, entonces, visto los ejemplos que realizamos, vamos a pasar ahora a ver las propiedades que tienen los datos. Vamos a nombrar tres propiedades: la crudeza, inmutabilidad y perpetuidad de los datos. Podría ser que algunos de estos términos sean medios confusos si es que uno viene con un background de bases de datos relacionales, sobre todo porque cuando usamos bases de datos relacionales estamos muy acostumbrados a hacer updates. Em, con estas propiedades que vamos a definir, en realidad uno podría creer que es extraño lo que estamos haciendo, pero tiene sentido. Lo que pasa es que si uno actualiza los datos, al final estás limitando las preguntas que uno podría llegar a responder. Primero, vamos a partir con que la data tiene que ser cruda. ¿Qué quiere decir que la data tiene que ser cruda? Vamos a dar aquí un ejemplo. No sé si han tenido alguna experiencia en finanzas, pero históricamente los precios de las acciones se han almacenado en primer lugar el precio de apertura, el precio de cierre y los precios que han estado más altos y bajos. Entonces, supongamos esta situación donde Google ha hecho un anuncio y podemos ver cómo cambió el precio de las acciones dependiendo la empresa. Por lo que vemos acá, podríamos tratar de decir que eh, a Google le fue bien con su anuncio, pero ¿qué pasaría si tratamos de ver durante la jornada lo que ocurrió? Viendo esto, podemos ver que al parecer a Amazon le fue más mal y que al final del día logró como repuntar. Viendo ese tipo de datos se nos pueden como venir a la mente nuevas sugerencias de qué es lo que ocurrió realmente. ¿Ya? Eh, si creemos que le pegó a Amazon más fuerte, podríamos tener una hipótesis de que probablemente lo que anunció Google estaba relacionado más bien al negocio de la nube, porque ese es en el negocio que compite directamente con Amazon. Claramente hay un trade-off entre andar eh, almacenando el dato crudo o no, porque si almacenamos el dato lo más crudo posible, vamos a estar almacenando muchos más datos. Ahora, almacenar mayor cantidad de datos lo que nos va a permitir es poder tener un nuevo conocimiento, tener nuevas ideas de qué es lo que está ocurriendo. Y lo bueno es que al utilizar sistemas de Big Data, estos están diseñados para poder soportar una gran cantidad de datos, siempre que lo mantengamos de una forma distributiva y que también las tecnologías que usemos sean escalables. Ahora hay otros casos en los que no es tan fácil saber qué es lo que almacenamos como nuestra data cruda. Supongamos que tenemos un sitio web en el que las personas al momento de registrarse dicen su ubicación y pueden decir un campo libre.
Como pueden ver, en este ejemplo, a partir del campo libre, nosotros podríamos detectar con algún algoritmo a qué ciudad, estado y país corresponde. Pero van a haber algunos casos en los que no somos capaces de extraer eso. Claramente, para nuestro negocio podría ser mucho más útil y ordenado lo que está a la derecha, más que lo que está a la izquierda. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a almacenar? La data no estructurada, pero al estar no estructurada no es algo que nos sirva directamente, o almacenamos la data ya estructurada que sí nos sirve para poder hacer algún procesamiento. La respuesta no es tan directa porque al final siempre va a depender de qué es lo que estemos buscando. Si para nuestro negocio lo que necesitamos es algo puntual, entonces nos quedamos con eso y no nos importa el resto. Como pueden ver acá, supongamos que tenemos un sitio web donde lo que estamos buscando es la edad de una persona, estamos scrolleando ese sitio y no es necesario almacenar todo el HTML, sino que vamos directamente a donde está la edad y eso es lo que guardamos. Ahora, si nuestros algoritmos podrían cambiar a futuro, eh, ahí sí quizás pudiésemos guardar la data no estructurada para poder hacer que nuestros algoritmos mejoren posteriormente. Entonces al final siempre depende de cuáles son los requerimientos que ustedes tengan. Ahora bien, tengan ojo porque no necesariamente tener información más cruda significa que va a ser más valiosa. Supongamos que tenemos un blog. En una entrada de blog eh, va a estar compuesta como una página web de un archivo HTML, probablemente va a haber CSS por algún lado y también va a haber un código JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a almacenar finalmente de ese blog si es que queremos hacer algún análisis? Podríamos simplemente guardar el texto visible. Eso ya serviría, sería bastante bueno. Si quisiéramos hacer un buscador, eso ya es suficiente para poder encontrar el contenido que tiene un blog. Eh, el código JavaScript podría ser útil. Mm, Ahí uno ya empieza a darse cuenta de que, claro, si bien es cierto, eso es parte de la página web, que la página, si vemos la definición de qué es lo más crudo sería incluir todo el código JavaScript, pero probablemente no nos vaya a servir mucho. Ahora, algo del estilo que haya puesto el autor, por ejemplo, sí podría servir, porque si el autor marcó con negrita alguna parte de su blog, significa que esa parte le dio más importancia. Entonces, si quisiéramos crear un buscador, a la hora de hacer las búsquedas, podríamos darle más peso cuando la persona está nombrando alguna de las palabras que el mismo autor de la entrada del blog las quiso resaltar. Pasando a la segunda propiedad, los datos tienen que ser inmutables. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca vamos a borrar ni actualizar ningún dato que sea almacenado en nuestro master dataset. ¿Qué ventajas tenemos al hacer esto? Bueno, básicamente el error humano queda cubierto porque siempre, aunque ocurra algún error en nuestras siguientes capas, lo que queda acá no va a ser modificado, entonces siempre se puede corregir eventualmente. Y además vamos a tener un modelo que simplemente vamos a añadir nuevos datos eh, a medida que estos vayan llegando. Veamos este modelo de datos. Esto es algo que alguien tendría si tuviera un modelo relacional de los que podrían haber visto en cursos pasados. Y supongamos que en esta ocasión nuestro amigo Tom quiere cambiar su localización. Con un esquema inmutable no podríamos utilizar este modelo de datos porque si quisiera actualizar su ubicación, lo que tendríamos que hacer es modificar ese dato.
Entonces necesitamos tener una forma de modelar que nos permita poder hacer este tipo de cambios. Como pueden ver, cada campo va ahora a tener su propia tabla. Si veíamos anteriormente, teníamos una columna con el nombre, la edad, género, empleador, localización. Pero ahora en este caso estamos poniendo una tabla que tiene los nombres, otra que tiene la edad, otra que tiene la localización. Y así podríamos hacerlo con todos los campos que quisiéramos guardar sobre una persona. Ahora, si se fijan, estamos acompañando a cada una de estas entradas, en cada una de estas tablas, un timestamp. Eso va a ser fundamental porque nos permite poder diferenciar distintos registros. Ahora yo creo que se pueden dar cuenta cómo se ocurre un cambio cuando tenemos un modelo de datos que es inmutable. Básicamente hay que hacer un nuevo registro donde se pone la nueva localización. Como pueden ver acá, es lo que ocurre. Y a la hora de saber cuál es la localización, eh, la actual localización de la persona, simplemente buscamos el registro más reciente y es por eso que almacenamos el timestamp. Bueno, y la tercera propiedad es básicamente una consecuencia de la segunda. Dado que nuestros datos son inmutables, eso va a hacer que en verdad nuestros datos sean perpetuos ahora. Una vez que un nuevo pedazo de data ingresa a nuestro sistema, va a ser verdadero y siempre lo va a ser. Eh, y en resumen, al final nuestro master dataset va a ser simplemente eh, ir añadiendo estos pedacitos de datos que van a ser siempre eternamente verdaderos. Ahora ustedes podrían preguntarse, ya, pero en algún momento ¿tenemos que borrar datos o son siempre inmutables? Bueno, pueden haber algunos casos en los que nos veamos obligados a borrar los datos. Eh, un ejemplo podría ser de que al final podríamos estar almacenando datos que tienen poco valor. Entonces, podríamos tener alguna política de hasta cuándo qué tanta historia vamos a estar almacenando. Porque si seguimos almacenando podría ser costoso y queremos ahorrar un poco de dinero, entonces empezamos a eliminar datos. Lo importante sí es tener una política clara de al final en qué consiste la retención de los datos y por qué lo estamos haciendo. Y también puede haber otra razón que podría ser algún agente regulador que esté sobre nosotros, que nos diga finalmente como, oye, borra esos datos. Eh, de hecho, hay algunos casos en Estados Unidos que se han visto que hubo una persona, no recuerdo en este momento el nombre, de que quería desaparecer de Google completamente. Y me parece que demandó a Google y finalmente lo logró y forzaron a Google a borrar todos los datos relacionados a esta persona. Entonces siempre puede haber algún ente como superior que nos obligue a eliminar los datos. Lo último de lo que hablaremos hoy es el modelo que vamos a utilizar para representar nuestros datos. En nuestro master dataset nosotros podríamos eventualmente almacenar los datos como nosotros quisiéramos, pero vamos a seguir ciertos lineamientos para poder hacerlo de la mejor manera posible. ¿De qué manera se podrían almacenar? Usando tablas en base a datos relacionales, podríamos usar estructuras XML o JSON, pero nosotros vamos a ver el Fact-Based Model. Básicamente en este modelo lo que nos dice es que cada evento es finalmente un hecho, ¿ya? Como pueden ver aquí, Tom trabaja para Google. Tom vive en tanto. Tom es amigo de tanto. Al final, cada uno de estos es
un hecho y eso es lo que nosotros vamos a tratar de almacenar. Lo importante es que cada uno de estos hechos tiene que ser atómico y que no puede ser subdividido en nada más. Cada hecho también tiene que tener un timestamp. Pero, aunque le pongamos un timestamp a cada uno de nuestros hechos, eso podría no necesariamente garantizarnos que estos sean únicos. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos almacenando visitas a un sitio web y vamos a hacer que nuestro hecho quede almacenado con un timestamp, la URL que fue visitada y la dirección IP desde donde fue accedido a este sitio web. Esta combinación no necesariamente es única, básicamente porque podrían estar siendo visitadas a un sitio web utilizando la misma IP. Recordemos que la IP no es única y podría haber sido justo en el mismo instante. Entonces, para garantizar que cada uno de nuestros registros quede identificado de manera única, vamos a agregarle un nonce, que es básicamente un número, una serie de caracteres o lo que ustedes quieran, que sea suficientemente aleatorio y que nos permita al final poder distinguir entre cada uno de los eventos que ocurrieron. Entonces, recapitulando lo dicho, ¿qué vamos a almacenar con nuestro modelo basado en hechos? Eh, Nuestra data cruda tiene que ser hechos atómicos. Cada uno de estos hechos tiene que ser, como dijimos antes, inmutables y eternamente verdaderos y acompañados de un timestamp. Y además tenemos que asegurar que cada uno de estos hechos sea posible identificarlos de manera única. Algunos beneficios de usar este modelo de datos es que nuestra data puede ser, podemos hacer consultas a cualquier momento en la historia de nuestros datos, dado que nunca hemos eliminado nada, sino que siempre hemos ido agregando y agregando más datos. Tenemos un modelo de datos que nos permite que sea tolerante al error humano. Y además nos da la ventaja de ambos lados cuando hablamos de normalización y desnormalización de los modelos de datos. Otro de los beneficios es que en una tabla de datos relacional, por lo general uno lo que hace es rellenar los campos vacíos con nulos. En un modelo de datos como el que estamos viendo ahora, eso ya no es necesario porque simplemente eso no existe. Si es que existe, lo añadimos, si es que no, no va a estar. No es necesario andar agregando nulos. Y además, utilizando la batch layer y la service layer en conjunto, al final tenemos el beneficio de tener un modelo normalizado y un modelo que no está normalizado. Al final nos quedamos como con lo mejor de los dos mundos. Bueno, eso sería la clase de hoy. Y cualquier consulta nos las hacen llegar y se las vamos a tratar de responder lo antes posible. Chau.